haces, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. En este panel tan importante, la verdad, y pues al lado de los compañeros de Venezuela, con quien siempre he sido tan cercana y a quienes aprecio tanto. Mencionaron que había alguien de la Embajada de México aquí en el público. Buenas noches, un compatriota. Bueno, sí, efectivamente creo que vengo pues como a asustarlos porque quiero, pero me voy a levantar porque quiero proyectar una serie de diapositivas. La primera. Una serie de diapositivas que nos van a ir mostrando qué ha pasado en la región en términos militares. Yo inicio mención de que las guerras en este momento, si en otro momento lo hicieron, que creo que nunca fue tan así, pero en este momento las guerras no se juegan militarmente primero que nada. Las guerras tienen una cantidad de elementos que circundan lo militar y que incluso lo anteceden, y que bueno, el caso venezolano es un ejemplo magnífico en ese sentido, ¿no? El trabajo que hacen los medios, la colocación de mentiras como sentidos comunes o de verdades construidas de algún modo en ciertas narrativas que nos están contando las cosas de otra manera. Pero también hay toda una serie de mecanismos económicos, financieros, políticos, culturales, hasta lingüísticos, de repente sociales de diferente tipo, que intervienen en la manera como hoy se piensan las guerras o se piensan las intervenciones. No necesariamente creo yo que en un escenario como el mundial actual, digamos que es como un campo de batalla, ¿no? Una disputa exacerbada por los recursos del planeta y pues también por los sentidos de realidad en el planeta. No siempre en ese escenario las cosas necesariamente tienen que llegar a desatar guerras. En muchos de los casos que estamos viendo actualmente hay una cosa que yo defino como la instalación de situaciones de guerra y no guerras. No hay una declaratoria de guerra, pero hay una situación que se va descomponiendo, carcomiendo, desestabilizando, de manera que se va convirtiendo en realmente una situación de guerra, pero una guerra que no se reconoce, que no se ha declarado, donde en realidad cuesta trabajo, ¿no? Los investigadores tenemos que estar ahí con filigrana viendo dónde es donde realmente se están colocando las posiciones o dónde es donde realmente se puede identificar una confrontación de ese nivel. Pero dicho esto, yo lo que voy a abordar hoy, porque además hay compañeros muy expertos en cuestiones mediáticas, políticas, diplomáticas y de otro tipo en la mesa, entonces yo lo que voy a exponer es la parte como militarizada de esta guerra. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo en la región en los últimos años y que hoy nos lleva, el día de hoy particularmente, a estar como muy preocupados por lo que está ocurriendo? No solamente lo que alertaba el embajador Samuel Moncada, sino también algunos otros elementos que voy a poner ahí en el escenario. 2001 es el año del que parto, porque en realidad es cuando ya inició el Plan Colombia. Nosotros ya tenemos en Colombia colocadas estas bases y ya tenemos que salió la posición militar estratégica que había en Panamá y se diversificó, se vino una parte acá, que aquí no está marcada, otra parte aquí y otra al Salvador. Hizo un triángulo y con esto cambió la posición en Panamá por una posición, digamos, más amplia que circunda el Canal de Panamá. El Canal de Panamá es el punto estratégico por definición en este continente
y pues curiosamente el Canal de Panamá es cercanísimo a la zona petrolera más rica que hay también en el continente, ¿no? Y entonces ahí está entreverada con la situación venezolana. Sí, por favor. Ustedes recuerdan que en el 2009 incluso ahí sí se usaba UNASUR, se usaban este tipo de ámbitos para dirimir conflictos regionales. En UNASUR en el 2009, eso fue en Argentina, ¿no? En Bariloche me parece sí. Que fue la reunión, en que en el momento en que el Plan Colombia asciende, y entonces se plantea que además de las 6 bases que ya estaban establecidas en Colombia, se iban a agregar 7 bases más, porque hacían falta para mantener la seguridad hemisférica. Fue todo un escándalo, hubo ahí, pues ahí uno de los protagonistas, o el protagonista central, fue el presidente Chávez, justamente rechazando esta iniciativa de colocación de las nuevas bases, porque además cada base de estas, tal y como estaban planteadas, era una base que tenía una capacidad de irradiación muy amplia y que pretendía, entre otras cosas, dadas las condiciones tecnológicas de las que se estaba hablando en ese momento, el alcance hasta la punta norte y la punta sur del continente. Entonces, eran realmente bases, digamos, peligrosas en cierto sentido, muy abarcantes, pero por supuesto, sobre todo, pensando en la amenaza que podían representar a los países del ALBA en ese momento, ¿no? Una de estas bases, la más importante, era Palanquero, y desde Palanquero el cálculo que se hacía, que hicimos nosotros, por ahí está un librito donde están los datos, era que un avión para ir hasta Caracas, me parece que era 1 hora o 2 horas, en 2 horas alcanzaban Caracas, en 1 hora o en media hora alcanzaban Quito, y en algo como 3 horas alcanzaban La Paz, ¿no? Entonces sí se sentía como una amenaza muy fuerte en la región, pero bueno, eran tiempos en que esas nos parecían las amenazas, pero esto es un proceso que siguió avanzando, y me brinco hasta 2017, porque ahí es donde tenemos una de los operativos más desafiantes que ha habido en los últimos tiempos contra Venezuela. Acá hay 3 bases o 3 puntos. Esta es una base militar, la de Alcántara, que es una base que siempre han querido tener los norteamericanos. Es la base que les daría la posibilidad de, digamos, que todo este sistema o esta red de posiciones tenga salida hacia el Atlántico. Era el único punto que tenían para eso, y aunque ya lo habían negociado, ya se les había concedido. En el momento en que entra el gobierno de Lula en Brasil, se cancela, ¿no? Se suspende el acuerdo. Pero siguen tras él, y ni bien se da el golpe, llega Temer al poder en Brasil, se reinician las negociaciones, y hoy está a punto de ser entregada ya la base de Alcántara, ¿no? Si la sociedad brasileña lo permite. Se hizo un ejercicio militar, 2017, noviembre, hace muy poquito, se hizo un ejercicio militar que fue muy interesante, porque puso en funcionamiento la base de Alcántara, hizo aquí una feria de armamento en la que se invitó a los ejércitos de la región, pero también a proveedores de armas, ¿no? De armas de última generación. Vinieron algunas compañías de Israel, vinieron por supuesto compañías norteamericanas y algunas de otros lugares a mostrar sus productos. Vinieron los ejércitos de la región para ver si los compraban, si hacían algún acuerdo, y después de esta feria se pasó a hacer un ejercicio humanitario en el que se instaló en esta triple frontera, que es una triple frontera muy importante en el caso sudamericano, se instaló una base militar
pero que es una base humanitaria. Es decir, es una base operada por militares, pero cuyos propósitos en principio son humanitarios. A mí me llamó mucho la atención que esta base se construye y se deja en principio vacía, porque era solo para el ejercicio, pero sí se dejan dos depósitos ahí, uno de combustible y otro de armas. Y esos quedan ahí listos, salvaguardados, ¿no? Para cualquier cosa que pudiera hacer falta en cualquier momento en esta región. El ejército brasileño, cuando esto ocurre, hay también una cosa ahí muy interesante, y es que no llegan las tropas en avión para hacer el ejercicio, sino que van a recorrer desde donde está la cabeza de Irene, y no puedo ocultar, hasta arriba, digamos desde el centro del país hasta allá, recorren por tierra y llevan pertrechos de todo tipo, y van los efectivos militares. O sea, es también un ejercicio el que está ocurriendo en el proceso de preparación del ejercicio en Tabatinga, ¿no? Pero bueno, el caso es que con esto yo decía, bueno, tenemos todas estas posiciones militares acá, las que se han ido poniendo en el Caribe, que estas, bueno, la de Cuba es la más antigua, pero esta, por ejemplo, es una relativamente reciente en República Dominicana, desde hace 2, 3 años, cuando mucho, y todas estas que están aquí rodeando Venezuela, esta hoy no está, o sea, esta es Manta, ¿no? Es una base que fue concesionada a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, hoy no está concesionada, pero hoy se está negociando nuevamente la concesión, ¿no? A cambio de esta que no está aquí, ya tenemos aquí una base militar en Guayaquil, que es el famoso avión, que se ha permitido que se instale con todo un equipamiento de inteligencia y de monitoreo dentro, que bueno, nosotros sabemos desde siempre que las bases militares no siempre son fijas, no siempre son en tierra, ¿no? A veces son plataformas marinas, y a veces son barcos, por ejemplo, es decir, vehículos, transportes. Puede haber bases itinerantes o bases fijas, y entonces, bueno, hoy tenemos ya la presencia, va a ser intermitente porque la Constitución no lo permite, pero sí tenemos la presencia y ya de una base militar. Está todo esto, y faltaba la parte, digamos, del sur de Venezuela, que es la que se empieza a construir muy claramente después del 2017, de noviembre de 2017. Fíjense qué rápido, ¿no? Después de los ejercicios del Amazon Log, que se llama esto que ocurrió acá, hay esto que mencionaba el encargado de negocios de la embajada, bueno, Pedro, de la presencia muy activa que han tenido ahora los altos funcionarios de defensa del Departamento de Estado, pero particularmente mucho toda el ala militar, ¿no? O el ala de seguridad de Estados Unidos en la región. Durante estos primeros meses, digamos los últimos del año pasado y los primeros de este año, hubo una presencia muy activa acá en Tubaco, al lado de donde ha ocurrido esto de las bombas y de la aparición del Guacho, ¿no? Y estas cosas que han preocupado tanto al gobierno ecuatoriano. Pero acá, del otro lado de la frontera, en Tumaco, hay una base militar colombiana muy importante, porque es una base que tiene salida pues al Pacífico, pero además al área del Canal de Panamá, y entonces que permite muchas condiciones logísticas muy importantes, como el paso hacia el otro lado del canal, y que es una base donde mi hipótesis es que se está ya montando efectivamente como base militar de Estados Unidos, ¿no? Aunque eso no se ha declarado en Colombia, ¿no? En Colombia las que están declaradas son las otras verdes que están ahí. No todas se instalaron en el 2009, pero más bien creo que esta se ha trasladado hacia acá al sur, como para tener un punto de mucho más abarcamiento al lado de Ecuador. La que sigue.
Esos son unos proyectos, ¿no?, que se están discutiendo de base militar también. Ahí empiezan estos conflictos en la frontera de manera muy intensa, estos conflictos de los que venden combustible, los paramilitares que pasan para el otro lado, los que se roban billetes, todas estas cosas que están ocurriendo, y entonces empiezan a instalar en esta frontera, digamos, un problema, un conflicto que puede ser denominado como la instalación o como la evaluación de una frontera relativamente porosa. Y las fronteras porosas generalmente se identifican como parte de las condiciones de los estados fallidos, ¿no? Entonces, por aquí es por donde se empieza a promover, también un poco más arriba, donde se empieza a promover la salida de migrantes, la salida de billetes, la entrada de drogas, incluso la entrada de paramilitares, todas estas cosas. Y simultáneamente el conflicto del Esequibo, que es un conflicto viejo, pero que se reactiva muy oportunamente en 2017. La Exxon empieza a hacer presiones muy fuertes porque es la empresa que está ahí en el Esequibo, y la propia Guyana empieza a presionar, o sea, un país, digamos, que nunca había tenido un comportamiento como ese, empieza a presionar a Venezuela y a reclamar de manera insistente las posiciones del Esequibo. Simultáneamente, claro, acá como hay una frontera conflictiva, Colombia decide lanzar tropas. Y entonces viene esta doctrina que le llaman, se me fue ahora el nombre, me acuerdo al ratito, es un nombre extrañísimo. Esta doctrina nueva en el ejército colombiano, que dice que ellos efectivamente lo que van a salvaguardar es el territorio, pero recorriéndolo, es decir, que no van a mantenerse en los cuarteles, y que su primer punto de alerta en este momento es la frontera con Venezuela. Entonces se instalan tropas colombianas en la frontera y tropas brasileñas, que no son las de ahora, fueron unas anteriores, fueron efectivos, digamos, más reducidos para controlar la inestabilidad de esta región, que también se identifica a partir de ese momento como frontera porosa, pero como si fuera, un poco lo que hablaba Pedro hace un momento de la simultaneidad, ¿no?, que es un dato. En las guerras de hoy en día, un dato que es fundamental es esto: son operaciones diversas, digamos, de muchos niveles distintos, ¿no? Lo que decíamos, todas estas partes que componen una guerra y que no todas parecen guerra, pero además se dan simultáneamente, todas sobre un mismo objetivo, y además digamos, con capacidad sobredimensionada, son avasallantes. Siempre es muchísimo más de lo que en principio meritaría cualquier tipo de situación, porque de esa manera, pues es por un lado intimidatorio y por otro lado, bueno, garantiza condiciones de casi de parálisis en la región que está en el conflicto. Curioso, todos los ejercicios militares que se empezaron a hacer en ese momento aquí. Yo tengo por ahí algunos articulitos que se distribuyeron hace no tanto tiempo, uno valorando, digamos, el Amazon Law, y otro todo el primer semestre de 2018, en que voy mostrando qué es lo que va ocurriendo en la región. Y entonces, esta región siempre ha sido región de patrullaje de la DEA, de ejercicios militares, pero la manera como se intensificaron y como además no dejaban casi tiempo entre uno y el otro, iban encadenados uno tras otro, y había una presencia constante en esta región, ¿no?, en esos tiempos. Pero digamos, algo que a mí me pareció, la verdad, ya un exceso, ¿no?, es que Guyana, un país tan chiquito, que tiene un ejército chiquitito, creo que de 300 efectivos, no me acuerdo, está el dato ahí en los artículos, decide mandar sus efectivos a la frontera, y decide también ponerse ahí agresivo contra Venezuela,
porque de esta manera se empieza a cerrar un poco el cerco, ¿no? ¿Qué sigue? 2019. Lo que, ¿perdón? 2019. No me atrevo. ¿Qué sigue aquí? ¿Qué sigue aquí? Los cuerpos de paz, ¿no? Los cuerpos en este caso son los cascos blancos, o sea, salud, ¿no? Por eso también esto está encadenado con la idea de que es una crisis humanitaria la que hay en Venezuela. No es un acoso, no es un cerco, no es una ofensiva financiera, es una crisis humanitaria, ¿no? Una crisis humanitaria que por supuesto no se dice de qué manera se está provocando, ¿no? Porque si hiciéramos ese análisis, pues bueno, a lo mejor estaría quedando claro que son como todas estas otras formas de hacer la guerra. Pero entonces, crisis humanitaria que garantiza la posibilidad de empezar a meter cascos blancos. La idea de Colombia en algún momento fue llamar cascos azules, no blancos, o sea, fuerzas de paz, ¿no? Que bueno, fuerzas de paz, tenemos la experiencia de Haití en este continente, ¿no? Un país totalmente ocupado, totalmente devastado por las tropas de ocupación, que son justamente estos cuerpos de paz. Pues eso se quería aquí a esta altura más o menos, no se pudo hacer porque además no había suficiente justificación. Traemos los cascos blancos. En el momento en que además se da la certificación a Colombia de su entrada a la OTAN. O sea, a partir de este momento, todos los países de la OTAN están implicados en una amenaza que pueda tener Colombia. La amenaza a la seguridad interna colombiana es una amenaza a la seguridad interna de la OTAN, de manera que pueden también desplegar sus tropas para la defensa de esta frontera, ¿no? O de este caso. Fíjense ustedes, creo que ahí terminan los mapas, ¿o hay algún otro? No, bueno, no, por favor, regresamos a ese. El que hay guardó. ¿Perdón? Yo que estoy en un país extranjero que me acoge muy amablemente y del que no voy a hablar. Fíjense qué está pasando ahora. Ahora que justo cuando el embajador Moncada está diciendo todas estas cosas, cuando se está tratando de montar la idea del corredor humanitario que yo pensaba, por eso incluso pregunté quién venía de la Embajada de México, porque fíjense, si realmente esto de los migrantes venezolanos pudiera ser pensado como crisis humanitaria, ¿qué nos pasaría en México? O sea, tenemos una sobrecrisis humanitaria. Si tenemos permanentemente migrantes hacia Estados Unidos, 34 millones legalmente reconocidos en Estados Unidos, casi 35, sí, más los ilegales, ¿no? Y es un flujo permanente el que hay ahí. Entonces, tenemos crisis humanitaria nosotros también. No nos han dicho hasta ahora eso, ¿verdad? Todavía no. Y acá por unos cuantitos, digamos, ya se habla de crisis humanitarias, ¿no? Entonces sí es claro que evidentemente aquí hay un problema, por lo menos de concepción, que está funcionando de algún modo mal. Pero fíjense, está todo esto, cascos blancos, corredor humanitario, y resulta que es el momento de hacer varias cosas en esta cosa. Una, aparte de los ejercicios que se hacen de este lado, pero hoy particularmente estamos acá con un barco que está dentro de los buques de la Armada Norteamericana, que es un barco hospital, por supuesto, pero los barcos hospital acompañan los barcos artillados, por supuesto, o cualquier guerra, ¿no? Bueno, un barco hospital que de repente viene con 6 quirófanos, según declaró el ministro de Defensa hoy o ayer, acá de Ecuador, para atender a la población de Esmeraldas. El Matay.
Yo no sé si acá hay un problema de salud tan serio que tenga que venir un barco de fuera a atender a la gente acá, pero bueno, ahí está instaladito, ¿no? Es un barco de guerra. Pero acá hay un ejercicio militar en el que están participando 14 países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y luego todos los del Grupo de Lima, incluido el nuestro, incluido México, Costa Rica y República Dominicana, curiosamente también, y todos los grandes del Grupo de Lima, ¿no? Todos esos están participando acá. Hay 18 buques de guerra instalados ahí para hacer este ejercicio, de los cuales 9 son norteamericanos y los otros seguramente son alguno de cada uno de los países que están participando o algo similar, y los tenemos aquí instalados hoy. ¿Cuánto tiempo tardan en pasar para acá? ¿Tardarán mucho? Es decir, hay un ejercicio y el ejercicio implica movimiento, implica capacitación, implica homologación, implica entrelazamiento de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y todas esas están aquí. Y por supuesto, Gran Bretaña está participando, porque también pues, es una región OTAN la que está en cuestión, ¿no? Aquí en este lugar. Todo eso lo tenemos hoy, todo eso. Pero Brasil decidió que estas bases no son suficientes, que tiene que movilizar a esta zona, exactamente la misma Roraima, y acá el estado brasileño, tiene que movilizar un batallón de 3.200 efectivos, 3.200 en esta fronterita, que es una frontera medio selvática, ¿no? Que es una frontera en la que no hay ni caminos. 3.200 efectivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Justo después de la visita de Matis y justo después, comentábamos con Aram ayer, hoy, no me acuerdo, la presencia de Curtis, el jefe del Comando Sur, en Argentina, en una reunión con ministros de defensa de todo el continente, ¿no? De toda la área. Entonces, ¿qué es lo que se está fraguando aquí? Yo creo que sí, una intervención a Venezuela, ¿no? Es lo más evidente. ¿De qué tipo? No lo sé, porque puede ser de muchos tipos. Puede ser una intervención provocada por la crisis humanitaria y entonces donde se defiende la seguridad regional y no la seguridad hemisférica todavía, ¿no? Y entonces son los países de alrededor los que estarían ocupados de llevar la delantera. Una invasión como humanitaria. Alguien hoy me decía, imagínense, la gente incluso oyendo todas estas cosas se vuelve conspiracionista. Entonces hoy alguien me decía, ¿y no será que están tratando de sacar migrantes venezolanos para vaciar el país y poderlo atacar mejor? ¿No? O sea, imagínense todas las cosas que a la gente se le ocurren, pero es que es inusual lo que está ocurriendo. Por eso hay esas imaginaciones extrañas, ¿no? Puede ser también una invasión directa con algún pretexto, ¿no? No lo creo, yo creo que va a ser una invasión indirecta, si es que hay invasión. Hasta ahora lo que han intentado es cercar y dejar que Venezuela caiga sola, y Venezuela no termina de caer, y ahora con ese regreso de los migrantes se les vino abajo otra vez el teatro. Y no es que no haya problemas en Venezuela, no es que a la gente no le falten alimentos, no le falten medicinas, le falta de todo, porque el cerco es terrible, pero no termina de caer, ¿no? Y mientras Venezuela no termine de caer, también es difícil hacer la invasión, tampoco es fácil, porque la gente se va a defender, ¿no? Va a pasar lo que vaya de cochinas, va a pasar una cosa similar. Entonces es necesario debilitar dentro para poder realmente entrar, ¿no? Pero están haciendo todo para presionar, apretar lo más posible, para estrangular toda posibilidad que tenga Venezuela para defenderse. Un dato que seguramente los compañeros van a quizá ampliar, ¿no? Pero a mí me ha estado sorprendiendo mucho que en los últimos días no me puedo conectar a Telesur.
No hay manera, no entro. Dice que está equivocado, o sea, también Telesur les están cortando todas las herramientas de comunicación, ¿no? Facebook ya, Instagram ya, ahora Telesur, ¿qué más? O sea, si se está apagando la comunicación de Venezuela con el exterior, sí hay que preocuparse un poquito más, porque ahí sí podría haber un ataque un poco más directo, ¿no? Pero, no sé, el panorama no es muy bueno, el continente no está muy bien en general, ¿no? No es el caso de Venezuela, pero lo que se está peleando aquí, desde mi punto de vista, no es Venezuela, es el continente. Claro, Venezuela es justo el pilar, el eje, a partir del cual hay un apoderamiento general del continente. Pero se está peleando el continente, no van por poquito. Han jugado todas sus piezas fuertes y van por todo el continente. Entonces, bueno, ustedes conocen todos los otros casos, cada uno tiene sus particularidades. Esto de los regresos a convenios, los regresos a acuerdos con Estados Unidos en muchos de los casos de los países de la región, pues son las otras piecitas que estaban faltando ahí para hacer la red completa de control militarizado, pero no solo militar, militarizado de todo el continente, el territorio es el que está en juego, el territorio continental, ¿no? Y bueno, o defendemos Venezuela o caemos todos como fichas de dominó.